de hacerlo. Quiero, hermanos, en esta noche tomarme la oportunidad y poder tener este último mensaje. Y quiero hablarles, hermanos, sobre la bendición de la iglesia. A veces para muchos la vida cristiana torna a ser un peso para ellos. Y realmente, hermanos, todo aquel que es parte de la iglesia local debe de entender lo maravilloso que es pertenecer primeramente al pueblo de Dios y número dos, el poder verse rodeado de una gran familia. Por lo menos en Estados Unidos, los hispanos que están allá, hermanos, muchos de ellos no tienen familiares a su alrededor. Y cómo la iglesia local ha llegado a ser una bendición tremenda para ellos. Y probablemente no sea su situación, probablemente usted tiene familiares acá cercanos. Pero déjeme decirle, hermanos, no hay como el pueblo de Dios. Y usted debe de aprovechar, es una gran bendición el ser parte de una iglesia local. Si usted no es miembro, yo le animo, investigue, infórmese qué es lo que usted necesita hacer para poner su vida en orden y para poder entrar dentro de la membresía de la iglesia. No se quede como visita, no debería de ser la meta, ser visita. Yo tengo personas que están de visitas en nuestra misión por más de un año. No se han querido bautizar, no se han querido convertir en miembros de la iglesia. Y yo les digo, dejen de coquetear. Yo los molesto. El día que Cristo llegue, yo les digo a ellos, de esta iglesia, 7 miembros. Creo que lo compartí con ustedes o lo hice con los pastores. 7 miembros. ¿Ya? Tenemos en congregación, nos juntamos entre 35, 40, eran los números del mes pasado. ¿Ya? Pero yo les digo, de estos 40 que venimos, Cristo viene por 7. ¿Ya? Porque usted me dice, yo le rendí mi vida a Cristo y no se quiere bautizar, 2 cosas pienso. O su arrepentimiento no es genuino, o usted es un hijo de Dios en rebeldía. Una de dos. ¿Ya? Y entonces yo le animo, si usted no es miembro de la iglesia, si usted tal vez no ha tomado una decisión por Cristo, infórmese, pregunte. El propósito de llegar a la iglesia es que usted conozca cuál es el plan de Dios y denos cuenta. Hoy escuchamos la noticia de la hermana Elena, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Es por eso que esta decisión precisa tomarla lo más pronto posible. Quiero invitarles a tomar sus Biblias. Vamos a abrir allá en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Vamos a ponernos en pie, Mateo 16, versículos 18 y 19. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, sígalo con su vista, Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar, hermanos. Señor y buen Dios, gracias una vez más por tus misericordias, por tus bondades. Gracias por la oportunidad de encontrarnos en este lugar una vez más. Oh Padre, toma nuestros corazones. Pon en ellos, Señor, ternura. Pon en ellos sensibilidad ante tu palabra. Y que cada uno de los que estamos acá, Señor, creyentes y no creyentes en esta noche, podamos, Señor, escuchar tu voz, podamos, Padre bendito, entender qué es lo que tú estás esperando siempre de nosotros. Si hay alguien que necesita salvación, oh Dios, que esta pueda ser la noche en que ellos puedan rendir su vida. Si hay cristianos, oh Padre, que de alguna manera han estado, Señor, dudando o no se han unido, Señor, a la tarea de la iglesia, que esta noche, Señor, pueda ser una noche de compromiso para ellos. Y que tú puedas bendecir, Señor, cada año esta iglesia hasta que Cristo venga por ella o tú nos llames a tu presencia, oh Dios. Padre, danos la quietud, danos, Padre bendito, el que tu Espíritu Santo pueda, Señor, tomar el control de todo nuestro ser.
Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la paz que tú nos has prometido. Quédate, Señor, con tu pueblo. Lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La bendición de la iglesia. 13 años. Yo no sé cuántos hermanos fundadores hay acá de la iglesia. ¿Algún hermano fundador de la iglesia? ¿Ah? De los que estuvieron aquí desde el inicio. ¿Ah? Allá está una hermana. 2, 3, 4, 5. Ahí van saliendo las manos. Qué bueno. Les felicito. Quédense donde están. Solamente que Cristo los saque a ustedes de acá. Hermanos, es un hermoso testimonio realmente ver, ¿no?, aquellos que conocen la historia de la iglesia desde el inicio. Y ellos saben lo que el ministerio cuesta. Y yo le animo, vuelvo y repito, vamos a hablar sobre la bendición de la iglesia. Acá en este pasaje donde leíamos en Mateo 16, 18 y 19, hermanos, nosotros podemos encontrar que Cristo está tratando de hablar, ¿verdad?, acá en una conversación con el apóstol Pedro, y le recuerda a Pedro que Cristo está acá para edificar su iglesia, la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos que entender, a veces nosotros nos preocupamos más, hermanos, porque decimos, no, pues yo soy bautista. Qué bueno que es bautista, pero preocúpese por asegurarse que usted es un buen cristiano ante todo. ¿Ya? Porque a veces hay bautistas que no están viviendo la voluntad de Dios. Y usted debe de preocuparse porque usted sea un cristiano, hermanos, que realmente está viviendo dentro de la voluntad de Dios. Porque déjeme decirle, el ser parte, hermanos, de la iglesia local es aquí. Este es el entorno donde Dios, hermanos, quiere trabajar en la vida de toda persona. La iglesia local, el ser miembro de la iglesia local, el ser parte de la iglesia local, déjeme decirle, es el lugar que Dios quiere usar para transformar su vida. Yo sé que muchos cuando se convierten a Cristo, ellos piensan, ¿no?, de que hay cierto estilo de vida que ellos han llevado y que dicen, yo no lo veo posible que yo cambie esto en mi vida. Solo no vas a poder. Pero cuando tú empiezas a unirte a la iglesia local, cuando tú empiezas a conocer el plan de Dios, cuando tú empiezas a conocer lo glorioso que es la iglesia de Dios, Dios ha de empezar a trabajar en tu vida. Dios nos ha dejado no solamente a la iglesia local, tenemos al Espíritu Santo de Dios quien nos capacita a cada uno de nosotros para poder llegar a ser esa iglesia gloriosa por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Y todo esto es un proceso. Pero la iglesia local es importante. Tú debes de entender, hermanos, que a través de la iglesia es donde Dios quiere que tú y yo podamos entender cuál es el tema de la redención, lo que Cristo ha hecho por ti. En ningún otro lugar, fuera de la iglesia local, tú vas a escuchar lo que Dios tiene que decirte. No hay ninguna otra agencia terrenal que te va a llevar a ti el mensaje de Dios. Y Dios está queriendo que cada iglesia local esté llevando el mensaje, porque somos la agencia del cielo para llevar ese mensaje celestial al mundo que está a nuestro alrededor. Y solamente aquí vas a aprender el cómo ser salvo. Solamente aquí vas a aprender cuál es el plan divino de Dios para toda la humanidad, y solamente aquí vas a darte cuenta cuál es la enfermedad, cuáles son las causas del pecado, cuáles son los resultados del pecado y cómo puedes sanarte de esa enfermedad llamada pecado. Y es por eso de que la iglesia es una bendición. Déjeme decirle, y a veces tenemos que hablar sobre los temas de familia en cuanto a esto. Porque ni padres, ni madres, ni hijos tenemos un libro de cuáles son nuestras funciones, cuáles son los deberes de papá. Conozco a un pequeño adolescente, o no sé, un muchacho en edad intermedia, unos 7, 8 años, y es mi sobrino por parte de mi esposa. Y este niño, a esa edad, ya su papá ya no está en el círculo familiar. Y en una ocasión habló con mi padre, quien es su pastor, y le dijo: pastor, yo quiero que tú me consigas un libro
sobre cuáles son los deberes de un padre. Un niño a la edad de 7, 8 años, queriendo saber cuáles son las responsabilidades de un padre. Ahora déjame decirte, hermanos, y todos los hombres y todas las mujeres sabemos esto: nadie tiene un manual de instrucción de cómo ser un buen padre y una madre, y si no fuera por la palabra de Dios, estuviéramos faltos de la instrucción de cómo debemos de funcionar. Y por eso es que la iglesia se vuelve una bendición a nuestras vidas, porque déjame decirte, Dios no se dirige y Dios no le exige a nuestros gobiernos a que ellos nos den la instrucción celestial. Esta es labor de la iglesia local. Y es importante que entendamos cada uno de nosotros, hermanos, cada una de estas cosas. Ahí en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, el versículo 17, quiero llevarte hacia allá y vea usted lo que la Escritura nos enseña en Primera de Pedro 4, 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio, dice, comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Hermanos, a veces déjeme decirle, hermanos, la iglesia local no está haciendo el trabajo que realmente necesitamos. Y cuando hablamos de la iglesia no hablamos del edificio, hablamos de cada miembro en particular. Hoy la iglesia local no quiere evangelizar. Hoy la iglesia local no quiere vivir una vida de santidad. Hoy la iglesia local no quiere dar o apoyar económicamente la iglesia local. Hoy la iglesia local, hermanos, ha abandonado la tarea esencial por la cual Cristo murió. Y déjenme decirles, nos hemos olvidado. Cristo no va a llamar a juicio a los gobiernos. ¿Por qué no entrenaron a la gente en el conocimiento de mí? Cristo va a reclamarle a la iglesia. Y la iglesia debe de entender cada una de estas cosas. Si queremos llegar a ser una iglesia gloriosa, sin arrugas, sin manchas, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender lo importante que esto es, porque somos los llamados a cumplir esta labor. Ahora déjenme decirle, hermanos, de que dentro de la iglesia, cuando hablamos no de ganar almas o de entrenar gente, dentro de la iglesia hablamos, este proceso se le conoce como el discipulado. Dentro del discipulado en la iglesia tenemos que entender que hay por lo menos 4 experiencias vitales de las cuales yo quiero hablarle en esta noche. Tenemos, número 1, que hablar sobre el testimonio de la iglesia, lo cual es muy, muy importante. Tenemos que hablar también sobre la enseñanza de las Escrituras. La sana doctrina, hermanos, debe de seguir manteniéndose a través de los siglos. Usted dirá, hermano, cuán difícil es sobrevivir hoy en día, ¿no? Porque todo el mundo se está desviando, la iglesia está cambiando, la iglesia es moderna. Déjeme decirle, hermanos, que no te importe lo que los demás hagan. La iglesia debe de preocuparse por la sana doctrina, pero para que tú entiendas lo que es la sana doctrina, debes de vivir sumergido en la palabra del Señor. De otra manera, van a torcer el evangelio que encontramos nosotros en la Biblia. De igual manera, tercero, tenemos que hablar, hermanos, otra experiencia vital para el discipulado dentro de la iglesia es el compañerismo entre los miembros. Qué bueno lo que ustedes están haciendo en esta noche de poder unirse con la familia, ¿no? de la hermana Elena, quien ha fallecido. El compañerismo es vital. Y de igual manera vamos a hablar sobre la adoración a Dios, lo cual, hermanos, déjeme decirle, lo hemos abandonado. Y a veces ya no adoramos igual. A veces llegamos a la iglesia por rutina. A veces hay que andarlo empujando a usted, hermano. Cante, hermano. Lea la Biblia, hermano. Vea, haga esto, hermano. Vea lo otro, hermanos. El corazón del creyente, hermanos, debería de ser un corazón dispuesto cada vez que llega a la casa de Dios, hermanos. Yo les felicito sinceramente, he visto a los muchachos, los he visto en un orden tan tremendo, los he visto a los muchachos de que pues no andan tan inquietos, ¿ya? Y pues no sé si serán las conferencias o qué, pero qué bueno que por lo menos estamos, eso es lo que nos llevamos en nuestra mente. ¿Cómo se batalla con los muchachos hoy en día? Y déjeme decirle, los primeros culpables en el comportamiento de sus hijos son los padres. Usted los trae a la iglesia para que aquí el pastor los enderece. No, hermanos, esa es tu responsabilidad. Tú los hiciste, tú los fabricaste, tú tienes que educarlos. Es tu labor. No le des a nadie tu carga. Cada quien tiene la suya.
Para busque el consejo en la palabra de Dios, sin duda alguna. Dios te ha de guiar para que tú puedas instruir a tus hijos de una manera bíblica. Ahora, quiero adentrarme, hermanos, a estos 4 puntos que mencionaba. Y quiero hablar, hermanos, sobre los discípulos de la iglesia como testigos o como testimonio, hermanos. La iglesia, el testimonio de la iglesia es muy, muy importante para poder impactar a la sociedad que está a nuestro alrededor. Cuando alguien ve que yo enseño una cosa y practico otra, eso me resta autoridad espiritual y moral ante la sociedad a la cual yo quiero llegar. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, de que nosotros somos testigos, ¿no?, de lo que Cristo ha hecho en favor de la iglesia, y por lo tanto es importante, hermanos, que aprendamos a dar un buen testimonio. Si nosotros hablamos del apóstol Pedro, usted recuerda de que cuando Cristo fue arrestado, Pedro se llenó de temores. Y Pedro se hizo famoso por el haber negado a Cristo. Y es el único que la Biblia menciona, pero cuando nosotros leemos en la historia bíblica, solamente había uno de los 11 discípulos que habían quedado, ¿no?, de los buenos, al pie de la cruz. Aunque no están ahí sus nombres, pero yo pienso que Pedro fue el que más se lucía en todas estas cosas. Pero déjeme decirle que una vez que Cristo resucita y una vez que Pedro tiene ese reencuentro con Cristo, nos damos cuenta que ya empezamos a leer el libro de los Hechos, y una vez que el Espíritu Santo de Dios desciende, nosotros empezamos a ver a un Pedro distinto. Ya Pedro ya no era aquel Pedro miedoso. Ya no era aquel Pedro de que temía por su vida. Ahora lo vemos hablando con un denuedo tremendo, en el cual nosotros podemos ver de que en su primera predicación no se convierten más de 3,000 personas. Era un Pedro distinto, cambiado. Era un Pedro transformado completamente. Y usted y yo conocemos muy bien la historia de que este cambio que nosotros podemos ver en Pedro es simplemente, hermanos, porque ahora el Espíritu Santo de Dios estaba en posesión de la vida de Pedro y le estaba usando de una manera que tal vez ni siquiera Pedro se imaginaba. Ahora déjeme decirle, hermanos, el Dios de esos tiempos no ha cambiado. El Dios de esos tiempos, hermanos, quiere seguir usando nuestras vidas, aunque tal vez a veces lleno de temores, aunque a veces lleno de desconfianza, pero Dios quiere que tú y yo confiemos y que le demos el espacio al Espíritu Santo de Dios para que Dios nos use como iglesia local. Amén. Tenemos cada uno de nosotros, hermanos, que entender que una de las razones por la cual muchos de los cristianos hoy en día no estamos hablando de Cristo, hermanos, es porque hemos perdido la pasión por Cristo. ¿Recuerda usted cuando usted se enamoró de alguien o de algo? Cuando usted tiene en su mirada anclada sobre algo, usted y yo hacemos hasta lo imposible por alcanzar nuestras metas. Y probablemente cuando usted conoció de Cristo, tal vez Cristo era quien debiera de ser en su vida, pero con el tiempo las cosas van cambiando y la pasión no es la misma. Vea usted, abra su Biblia, Hechos capítulo 4. Vayamos hacia allá y quiero aprovechar el tiempo. Hechos 4, versículo 18 al 21. Vea usted lo que la palabra del Señor nos enseña. Acá en este pasaje nosotros podemos encontrar, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y llamándolos le intimidaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y qué más y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermanos, aquí nosotros vemos a esta gente cambiada y transformada. Pero había una pasión, había un fuego en su corazón. Y es importante que ustedes puedan entender, Dios ha estado con ustedes por 13 años. Hermanos, y eso habla, hermanos, del testimonio de que Dios es fiel,
de que Dios, hermanos, está queriendo hacer algo grande a través de esta iglesia local y que Dios quiere usarles y que Dios quiere llevarles a que ustedes puedan mostrar la gloria de Dios y que ustedes puedan ser una iglesia sin manchas, sin arrugas. Pero es importante, hermanos, que nos dejemos usar. El testimonio de la iglesia es importante. No hay que avergonzarnos del evangelio, hermanos. Al contrario, hermanos, tenemos que aprender a contagiarnos y contagiar a otros, hermanos. Vea usted allí en Hechos 2:43 lo que pasaba. Ahí en Hechos 2:43 dice la escritura: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales, dice, eran hechas por los apóstoles. Hermanos, el contagio. Usted debe de preparar el ambiente para aquellos nuevos creyentes, que ellos puedan ver el fervor en usted, hermanos, que ellos puedan de igual manera querer copiar el ejemplo que ustedes como iglesia están estableciendo. Anímense. Cuando existan las distintas labores, participa. Déjate usar por Dios. Yo siempre le estoy diciendo a mis hijos, cada vez que nosotros hacemos algo en favor de la obra del Señor, estamos haciendo tesoros en el cielo. No se fijen que no es para los que vienen. Usted dirá, pues yo le puse la silla. No, es para los que vienen acá. Es para la obra de Dios. Es para la obra de Dios. Y cada persona que llega a la iglesia es importante para Dios. Por lo tanto, debería de ser importante para mí de igual manera. El testimonio, hermanos, el ser testigos es importante en la iglesia. Si queremos nosotros tener la bendición de Dios, preocupémonos por ello. Segundo, hermanos, tenemos que entender que de igual manera los discípulos de la iglesia local, hermanos, tenemos que alcanzarlos a través del estudio y el crecimiento de la palabra de Dios. Ahí mismo en Hechos 2, verso 42 y verso 46 dice la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hermanos, tu educación, el que tú conozcas la voluntad de Dios, es muy importante. Debe de ser una meta en tu vida, hermanos. Cada vez que las puertas de este templo estén abiertas, tu deber es estar en la casa de Dios. No minimices el tiempo que tú pasas en la casa de Dios. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado para ti a través de cada servicio. Y es importante, hermanos, que tú estés en esa constancia de querer educarte y poder entender cuál es el mensaje que Dios tiene para ti. Porque déjame decirte que la palabra de Dios está, hermanos, precisamente diseñada para alimentar al creyente. Proverbios 23:7. Fíjese usted lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra de Dios, hermanos, la tenemos precisamente con ese propósito. Porque es importante. Proverbios 23:7 dice la escritura: porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice la escritura, ¿qué es? Tal es él. En otras palabras, hermanos, lo que tú crees, lo que tú has aprendido en esta vida, eso, hermanos, es lo que va a reflejar quién tú eres. Tus pensamientos, hermanos, lo que tú tienes en la mente es lo que tú vas a echar a andar. Es la manera en que tú vas a actuar. Lo que tú piensas que es bueno es lo que vas a hacer. Lo que tú piensas que es malo es lo que te vas a abstener de hacer. Y por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros tengamos en nuestra mente que el deseo de Dios es que nuestra mente, hermanos, pueda ser renovada. Romanos 12:2. Cada uno de nosotros, hermanos, entendemos de que venimos de un mundo perverso, venimos de un mundo donde no hay amor ni temor de Dios, hermanos. Pero tú estás en este lugar con propósitos. Y yo espero de que tu propósito no solamente sea llegar, sentarte para salir y luego criticar, sino de que tú puedas entender, hermanos, que Dios te ha traído a este lugar con propósitos, y los propósitos de Dios son importantes. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el propósito? Para que comprobéis cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Aprende a conocer el plan de Dios. Te voy a decir, hermano, no te vas a equivocar. El día que tú le entregues tu vida al Señor, el día que tú empieces a ubicarte en la iglesia local y tú empieces a conocer más de la voluntad de Dios, estás en el camino correcto, sin duda alguna. Y vas a empezar a ver mejores días. Y con esto no te quiero decir que no vas a tener luchas, pero vas a empezar a corregir tu comportamiento, porque vas a empezar a corregir no tu pensamiento, y ese cambio de pensamiento va a llevarte a un cambio de comportamiento. Por lo tanto, tú tienes que entender, hermanos, lo importante que es esto. El trabajo de la iglesia local, hermanos, es ofrecer la perspectiva divina sobre cada aspecto a cada individuo. Cualquier pregunta que tú tengas sobre esta vida, aquí tienes la respuesta. No tienes que ir con el vecino, a menos que sea el pastor o que sea algún miembro de la iglesia. Pero cualquier pregunta que tú tengas, este sagrado libro te la va a dar. Tal vez no te va a gustar, pero tiene la respuesta a tus problemas, cualquiera sea tu situación. Ahora debemos de entender, hermanos, que de igual manera tú y yo debemos de cultivar un amor, hermanos, por la palabra de Dios. Déjeme decirle, hermanos, muchas veces, hermanos, hoy en día nos preocupamos más por lo secular que por lo espiritual. Hoy nosotros no podemos ver, ¿verdad? Usted carga su celular y usted no puede ver su celular con una batería baja porque usted va a buscar dónde cargar esa batería. Ahora que estábamos viajando por el aeropuerto, donde había un plogue ahí, había una persona. En cada plogue, una persona, y cada quien no puede salir de casa sin celular y sin su cable para cargar. Pero, ¿qué con respecto a nuestras Biblias? A usted se le olvida su Biblia y usted ya no se regresa por ella. ¿Ya? A usted su Biblia no importa si le cae lluvia, si le cae polvo, si le cae lo que sea. Pero que al celular no le caiga una gota de agua. Hermanos, debemos de crear, hermanos, en nuestros corazones un amor por la palabra de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender lo importante que la palabra de Dios debe de ser en nuestras vidas. Aprovecha bien el tiempo, hermano. Aprovéchalo bien. Ama la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, debería de ser una cosa preciosa para ti. Y cuando tú empiezas a estimarla de esa manera, hermanos, ya vas por buen rumbo. Ya vas por buen rumbo. Junto con ello, hermanos, quiero hablarte sobre la comunión también en la iglesia local, lo cual es importante. ¿Ya? No solamente el ser una iglesia de buen testimonio y ser testigos de lo que Cristo ha hecho por la iglesia o por el pecador, no solamente también, ¿verdad?, el crecer en el estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios, pero déjame decirte, hermanos, esto es lo más grandioso. Una vez que tú y yo aprendemos la voluntad de Dios, hermanos, lo que realmente nos trae el fruto, hermanos, a nuestras vidas, no es conocer la Biblia, es ponerla en práctica. Ahí está muchos no la leen y dicen y ven las promesas y vean, hay tantas promesas en la Biblia y recuerdo una hermana una vez decía, pastor, pero es que vea, en mí no se ha cumplido aquel pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y tengo años, dice, de estar orando al Señor por ese versículo en mi vida. Le digo, hermana, ¿y cuánto ha trabajado usted en la vida de sus familiares que usted quisiera ver venir a Cristo? Hermanos, viven de pleito, viven de pique. ¿Cómo voy a ganar para Cristo a alguien con el cual vivo en conflicto? ¿Qué estilo de vida les queremos nosotros llevar a ellos? Y es por lo tanto, hermanos, que la comunión, hermanos, dentro de la iglesia local debe de llevarnos a nosotros a un cambio.
Ahí mismo en Hechos 2:42, hermanos, donde leíamos, ¿no?, los principios de lo que es la iglesia local, hermanos. Nosotros no tenemos, hermanos, que cambiar ni hacer las cosas distintas, porque este es el propósito, hermanos. Y si la iglesia local lo pudo hacer, hermanos, déjenme decirle, ve, hermanos, se supone, hermanos, que nosotros somos ahora una sociedad mucho más avanzada que hace 2000 años atrás. ¿Y por qué nos está costando alcanzar estos niveles? En vez de nosotros ser personas más educadas, más entendidas, más aptas para poder llevar esto a cabo, hermanos, como que el avance nos ha dañado. Verso 42 de Hechos 2 dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y dice la Escritura, en la comunión unos con otros. A mí en la misión donde estoy trabajando me ha costado mucho esto. Los hermanos no se visitan, no llega el fulano, ellos no se preocupan. Y cada culto yo estoy, hermano, busque, llame, investigue qué fue lo que pasó. No deduzca de que, no, se quedó como el hijo del diablo viendo, haciendo tal. No, hermano, usted no sabe si el hermano no vino por enfermedad. Usted no sabe qué percance tuvo el hermano. Búsquelo. No lo critique de primas a primera, llámelo, investigue qué está pasando. La comunión es importante y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a que la familia que el mundo no nos puede dar, el amor, el aprecio que el mundo no nos puede dar, que pueda ser lo que la gente encuentre en esta iglesia. Que allá afuera nadie se preocupaba por mí, que al llegar yo a la iglesia local, que yo me dé cuenta que hay alguien que está preocupado porque yo esté en la casa de Dios. Que yo me dé cuenta que alguien no está al pendiente de lo que está pasando en mi vida. Porque la comunión es importante, hermanos. Porque muchas veces estamos perdiendo a nuestros muchachos en el hogar. Porque muchas veces estamos perdiendo a nuestras parejas. Porque no están recibiendo la atención en casa y por lo tanto ahí en la calle se las dan. Lo mismo pasa en la iglesia. Hermanos, el niño, la dama, el caballero que no se siente parte de esta congregación y de que no viene y tú no te preocupas. Hermanos, la gente, todos tenemos sentimientos, hermanos. Y todos de alguna manera queremos sentirnos importantes y de que valemos. Y usted dirá, no, pues que Dios obre con él. Pues Dios te ha dejado a ti para Dios usarte a ti, para que a través de ti Él pueda obrar en la vida de otros. Es importante que podamos entender cada una de estas cosas. Y la comunión tiene que ver, hermanos, con compartir nuestra vida con otros creyentes. Yo no sé cuántos de aquí conocen dónde viven todos los demás hermanos. Yo les decía, yo tengo ese problema en la misión. Y a veces los molesto, hermanos, denle raya a la hermana fulana de tal o vaya a levantarla. Pastor, yo no sé dónde vive. Pues búsquela, visítela. No que la ama, no que la quiere. Y como yo la veo que viene, ay hermana, no la abraza y yo te quiero y Dios te bendiga. ¿Y por qué no conoces dónde vive? La falta de comunión, la falta de amor. Aquí no es asunto de que sálvese quien puede. Aquí es asunto, ¿no?, de que somos una gran familia en Cristo. Y si somos una gran familia, hermanos, no lo somos solamente en estas cuatro paredes. Aún saliendo de aquí, hermanos, tenemos que mostrar la coinonía, la relación los unos con los otros, porque déjenme decirle, hermanos, no existe tal cosa como el cristiano solitario, no existe. Y es importante que nosotros sepamos de que, hermanos, el discípulo de Cristo debe de ser activo y debe de estar creciendo en el Señor. Ahí mismo en Hechos 2, versos 44 y 45 dice, todos los que habían creído, dice, estaban separados y no tenían en común todas las cosas. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Yo tengo la misma versión que usted. Pero la Escritura dice, todos los que habían creído estaban ¿cómos? Juntos. Y dice la Escritura, y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. O sea, lo que es mío es tuyo, hermano. ¿Ya? Tú tienes necesidad, si yo te puedo ayudar, hermanos, yo tengo los recursos, cuenta con ello. Esa es la comunidad cristiana. ¿Ya?
Esa es la comunidad cristiana. Esa es la comunidad que Cristo quiso establecer. Verso 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, dice, a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, cuando nosotros podemos ver a la iglesia andar en el Espíritu de Dios, hermanos, y caminar en cada una de estas cosas, hermanos, cuánta bendición es, hermanos, para nuestras vidas. Es importante que nosotros podamos entender esto. Queremos llegar a ser una iglesia gloriosa, queremos llegar a ser una iglesia sin arrugas, sin manchas, hermanos. Tenemos que poner cada una de estas cosas en acción. Hermanos, el verdadero discípulo también dice, solo tiene lugar cuando participa activamente en la comunión con otros creyentes. Hermanos, debes de unirte a la labor de tu iglesia. Vea usted Efesios 4:16, hermano. Solamente yo quiero alentarte. Yo no sé cuánto tú has hecho en favor de estas conferencias, hermanos, o en favor de este aniversario, pero ojalá y cada uno de ustedes se hayan unido, aunque a veces no hace falta quien no ayude. Usted podrá decir, pastor, vea, es que no tenía plata. Hermanos, un aniversario, hermanos, unas conferencias, no es solamente asunto de plata. Si tú no tienes plata, hay cosas, hay áreas donde tú puedes ayudar. Dios no solamente quiere tu dinero, Dios también quiere tu tiempo. ¿Y qué has hecho? Ninguno de nosotros no podemos decir, oh Dios, yo no tengo nada para darte. Da lo que tú tienes, según tus capacidades. Pero todos podemos servir, hermanos, en la obra del Señor. Efesios 4:16 dice la palabra del Señor, de que en todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan como mutuamente, dice la Escritura, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Y cuál es el propósito? Para ir edificándose en amor. Hermano, aprende. Ahora déjame decirte, hermanos, tu servicio en la obra del Señor, siempre enfócate. Todo lo que tú hagas en favor de la obra del Señor, hermanos, Dios está al pendiente. Yo siempre, déjeme decirle, he crecido en el ministerio y cuando de repente hay tareas, ¿verdad? Siempre hay que realizar y tratamos de delegar trabajos a hermanos y no hace falta quien diga, no, ¿y por qué a mí me dieron eso? No, ese es el peor trabajo. Yo le digo, hermano, no te preocupes, si tú no quieres yo lo hago. ¿Ya? Pero estás perdiéndote la oportunidad de hacer tesoros en el cielo. Porque, hermanos, no hay trabajo, hermanos, que no sea de valor para Dios en la obra del Señor. No importa si es sacar la basura, no importa si es levantar las sillas, no importa si es limpiar los baños, no importa, hermanos, si es limpiar el templo. Lo más sencillo a veces, hermanos, déjame decirte, Dios está al pendiente de todo lo que tú y yo hacemos con los detalles. Y Él está viendo. Y es importante, hermanos, que tú aproveches cada una de esas oportunidades. Un cristiano sin iglesia, déjame decirte, hermanos, si tú te has convertido a Cristo y tú no estás como miembro de la iglesia local, un cristiano sin iglesia, hermanos, es un cristiano desobediente. Y déjame decirte, hermanos, sin necesidad de ofenderte, eres egoísta. ¿Por qué no quieres hacerte parte de la iglesia local? ¿Por qué no quieres entrarle al servicio en la obra del Señor? No solamente eres desobediente, no solamente eres egoísta, estás limitando tu propio desarrollo. Ese es como tener un árbol y no tiene dónde echar raíces. ¿De qué estás arraigado? Vienes a la iglesia, vas y le hablas de Cristo a la gente, ¿no? ¿Y dónde le recomiendas? Ve a la iglesia donde yo no me he hecho miembro. De repente suena algo contradictorio. Y es importante que tú debes de entender, hermanos, de que el cristiano debe de establecerse en la iglesia, buscar cómo servir. Y déjame decirte, hermanos, vas a crecer en la iglesia local y vas a tener la experiencia de crecer aún en la autoridad espiritual, porque déjame decirte, si tu fuego como cristiano solitario allá se apaga y tú estás solo, te convertirás en ceniza, ¿no? Agarras un pedazo de carbón donde está la llama y tú lo separas, él arde por algunos minutos, pero de repente lo empiezas a ver que empieza a humear. Y después que humea, ¿qué pasa? Se apaga. Y si no se apaga, se hace cenizas. Y esa es la vida de muchos cristianos que no han querido entrar y no han querido establecer una vida cristiana seria con el Señor. Ahora déjame decirte que hemos aprendido a lo largo del ministerio de que
hasta los mejores cristianos caen. Primera de Corintios 10:12. Dice la Escritura, el apóstol Pablo decía, así que el que piense estar firme, dice, mira que no caiga. Si tú piensas que ser cristiano solitario, sin ser parte de la iglesia local, te va a mantener en pie, hermano, es una mentira del diablo. Yo sé que muchos viven decepcionados, pero es que la iglesia, vea pastor, hay abusos, hay esto, hay aquello. Ore al Señor por tu iglesia. Yo siempre le digo a los hermanos de la misión, ustedes deben de conocer a su guía espiritual. Acérquense, conozcan la historia, cuál es el trasfondo del guía. Si es cierto que hay salteadores dentro del ministerio, es por eso que usted debe de investigar. Pero no ande solo. Y por último, hermanos, quiero hablarte sobre la adoración a Dios. Si nosotros queremos como iglesia local llegar a ser una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, tu adoración a Dios debe de ser muy, muy importante. En Hechos 2:42, este es el pasaje clave que tenemos. Voy a leer estos versículos por última vez. Dice nuevamente el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46 nuevamente, 47, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, dice la Escritura, los que habían de ser salvos. Hermanos, la adoración, mi vida de adoración a Dios, es ese lugar que representa el horno de la vida espiritual. El horno tiene varios propósitos. ¿Ya? Si nosotros hablamos de la necesidad de pasar el oro por el horno, usted sabe muy bien de que el propósito de ello es para purificarlo. De igual manera, la vida cristiana, la adoración que tú le das a Dios, de igual manera, precisa cumplir el mismo propósito, purificarte. Que tú seas santo, que tú seas apartado para el propósito de Dios en tu vida. ¿Ya? Por lo tanto, tu adoración es importante. Y déjame decirte que la adoración de igual manera, ¿no?, debe de ser parte de la iglesia local y es lo que lleva, hermanos, a ser buenos discípulos dentro de ella. Es importante, con la actitud con la cual nosotros llegamos a cada servicio. Es importante cuáles son los propósitos. A veces llegamos con el celular, pero sin Biblia. La adoración no comienza con lo que Dios hace por ti. La adoración es lo que tú haces y se lo diriges a Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que tú haces para Dios? Pregúntate, ¿no? ¿Cuánto estás haciendo para el Señor? Y tu adoración, hermanos, debería de ser una de ellas. Esa área muchas veces la descuidamos. Nuestra adoración, déjeme decirle, no solamente es en el templo. Nuestra adoración como individuales que estamos haciendo. ¿Ah? Podemos apartar no el tiempo para ver novelas, pero no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar. Podemos apartar el tiempo para ver, ¿no?, nuestro show favorito durante el día, ¿ya?, y que nadie nos moleste y que haya reverencia y que nadie se mueva y que si a alguien le da hambre, pues que ellos busquen qué cocinarse y buscamos y ahí estamos, no nosotros, porque ese tiempo lo consideramos sagrado. Pero cuando vamos nosotros a nuestra área espiritual, ¿cuál es el tiempo realmente que estamos nosotros pasando en la presencia de Dios en nuestros hogares? Mucho escuchamos hablar de los altares familiares y déjeme decirle, ya muy pocos se practican. Ya ni los líderes de la iglesia lo están haciendo. Ya ni muchos pastores lo están haciendo. Ya ahora solamente pues se ha quedado de que pues hablamos de ello, no estamos haciendo absolutamente nada. Y por eso es que andamos decaídos, por eso es que ya no queremos nada con Dios, es por eso de que nuestros muchachos de repente andan desanimados y es por eso de que pues ya ellos, el no estar escuchando de Dios, hermanos, alguien me decía por ahí, y es que
Ustedes quieren, ¿no?, estarle lavando el coco a uno todos los días. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? Tú te metes al ejército, cualquier ejército, y en ese ejército tú vives bajo las instrucciones de tu nuevo comando. Cuando tú vas al ejército, tú no duermes cuando tú quieres. Tú no te levantas cuando tú quieres. Es más, tú no te peinas como tú quieres. Tú no comes lo que tú quieres. Tú no corres la distancia que tú quieres. Es lo que ellos dicen. Ellos están bajo el control de tu vida. Ellos determinan lo que tú necesitas para ser un buen soldado. Y le rendimos nuestra vida, ¿no?, a la vida del ejército. Tú quieres llegar a Cristo y tú quieres que Cristo no te dé nada de instrucciones. Hermanos, eso no funciona de esa manera. Tú quieres llegar a Cristo, ¿no? Y mientras Cristo no te saque de tu zona de confort ahí donde, pues mientras yo no sea estorbado, entonces yo me hago cristiano. No, espérate. Dios te va a sacar de esa zona donde tú te sientes cómodo. Y Él va a querer sacudir y transformar tu vida. Porque Él quiere que tú llegues a ser una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas. Y esta es una lucha diaria, con la cual tú tienes que estar combatiendo día con día, prueba tras prueba. Muchas veces tú le dices al Señor: Señor, dame paciencia. Y Dios te manda pruebas. ¿Para qué? ¿Qué le pediste? ¿Qué necesitas aprender? Paciencia, ahí te va, una tras otra, a veces hasta donde aguantas. Estás creciendo. Dios te va a poner a prueba. Muchas veces tú le dices: Señor, mándanos lluvia, y sales sin paraguas a la calle. ¿Qué es eso? Falta de fe. ¿Quieres que llueva? Y no llevas con qué taparte. Y cuando Dios te manda la lluvia, luego te quejas: está lodoso. Quieres la lluvia y no quieres el lodo. Hermanos, es importante tu adoración. Ahora, no importa, hermanos, lo mal que tu vida esté. Y cuando esto lo digo, tal vez te desviaste, tal vez te apartaste, te enfriaste en la vida cristiana. Pero déjame decirte, eso no es motivo para que tú dejes de adorar a Dios. Y concluyo con este pasaje, Filipenses 4:6. La Escritura nos enseña en este pasaje, dice la Escritura: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo no sé si aquí hay alguien de la familia del hermano Martín, ¿ya?, que fuera hijo de la hermana Elena, ¿verdad? Así entiendo. Yo no sé si hay alguien aquí de esos familiares. Pero hermanos, aún en momentos críticos como estos de la vida, no debemos de dejar de adorar a Dios. Para el mundo la muerte, hermanos, es una incertidumbre terrible para el no creyente, pero para el cristiano no lo es. Y aún en momentos como estos, ustedes deben de unirse, y como iglesia y como miembros, la familia también, ¿no?, de la hermana Elena, del hermano Martín, deben de desbordar su corazón en adoración a Dios. No es solamente cuando las cosas van bien, aunque déjeme decirle, a veces nosotros vemos la partida de alguien como algo malo, ¿no? Pero como cristianos entendemos de que todo esto es un proceso establecido por Dios, y que las leyes de Dios siguen cumpliéndose, y la muerte solamente nos recuerda de ello. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar que Cristo venció a la muerte, y que la resurrección de Cristo debe de alentarnos a nosotros para poder, aún en momentos difíciles como estos, poder entregarle a Él nuestra adoración. Ojalá y que nosotros, hermanos, podamos permitirle al Espíritu Santo que Él nos lleve a vivir estas experiencias que nosotros buscamos en Cristo, y que podamos
convertirnos, ¿no?, en un discípulo dentro del contexto de la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento. Les invito a cerrar sus ojos, inclinar nuestros rostros. Señor y buen Padre, gracias una vez más